días, todavía. Sí, todavía. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Lo prometido es deuda. Vamos a comenzar una nueva serie en la cual Dios va a hablar a nuestras vidas y va a traer confrontación. Por supuesto, como debe de ser, la palabra de Dios confronta, no es para debatirla, sino para obedecerla, y ahí es donde está el confrontamiento de nuestro yo a la obediencia a Cristo, a la obediencia a la palabra de Dios. Y esta serie, en esta serie vamos a hablar de la familia. Si hay algo que queremos enfatizar y que hemos enfatizado desde que Dios nos llamó al ministerio, es enfocarnos en la familia. ¿Y por qué? Porque las iglesias están compuestas por familias y hay problemas en familias, y Dios, de hecho, invertimos casi un 50% o más del transcurso del año para hablar de los problemas cotidianos y en la familia, en lo cual vamos a hablar, por ejemplo, de los padres, esposos, esposas, hijos, de los jóvenes, de los abuelos, de todo lo que implica el ambiente familiar, las condiciones económicas, de lo que dice la Biblia, y todo va a ser con la intención de crecer, avanzar, de prosperar en su palabra, y que demos una respuesta satisfactoria al Señor de acuerdo a lo que nos está enseñando. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da, porque miren, esta iglesia está compuesta por familias, y digo esto porque hay algunas congregaciones que es solamente mujeres, pero no quiere decir que no haya mujeres solteras aquí, o viudas, o divorciadas, o que no están sus maridos aquí. Sin embargo, la mayoría, hablando en un porcentaje, pues está más compuesta por familias, por lo cual estoy agradecido con Dios por ello. Y con esto con esta serie vamos a aprender de lo que Dios tiene para nosotros, y vamos a hablar, bueno, conforme vayan dando los temas, porque hay algunos temas que hasta parecen chuscos, pero miren, como no lo saben, ni se leen, pero yo sí me estoy riendo porque el Señor ya me lo dio. Hoy vamos a hablar, hoy le echamos un volado y le tocó a los jóvenes. Que también van incluidos los papás. ¿Qué les parece si, bueno, aunque no les parezca, miren, es una forma muy cordial de decirle, ¿qué les parece si abren su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 5? Ahora recuerde de que como esto va salteadito, pues vamos a hablar en una ocasión de los padres, los esposos, las esposas, así de que esta serie va a abarcar a todos, y creo que va a ser, no creo, estoy seguro que va a ser de bendición. Así de que está ahí. Muy bien, vamos a leer con entendimiento y con la gracia de Dios. Dice la palabra del Señor como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. El título de esta predicación se llama Menospreciando un buen consejo, y en esto vamos a pedirle la guía al Señor para que nos ayude en esta serie, que nos ayude en esta prédica para hablar lo que Él quiere hablarnos. Amén. Padre, en este momento, Señor, nos despojamos de nosotros, mi Dios, de nuestro propio entendimiento, Señor, para que sea tu palabra, Señor, quien gobierne, Señor, nuestros corazones. Me dispongo, Señor, a que seas tú, Señor, el que use mis labios, mi corazón, mi mente, Señor, para
llegar, Señor, con tu gracia, Señor, a los corazones de mis hermanos y a todos aquellos que van a escuchar el mensaje. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, con la cual nosotros podemos ser guiados y tener la confianza, Señor, de que es tu palabra la que nos guía, es el consejo que necesitamos. Todos necesitamos el consejo de la palabra de Dios, como padres, como esposos, como esposas, como madres y también como hijos. Los jóvenes también necesitan de tu consejo. Ayúdanos, mi Dios, a hablar y llegar directamente al corazón, a extirpar, Señor, el pecado, Señor, que hay en nosotros, Señor, para que nosotros podamos darte una respuesta favorable a lo que tú nos estás demandando. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Muy bien, tomen asiento. Aquí dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Y si dice que habla del consejo del padre, aquí está hablando de dos personas, ¿correcto? Y define a uno, quién es el padre. El otro, automáticamente entendemos que es el hijo, ¿cierto? Ok. ¿Y cómo lo menciona? El necio. Ok. Podríamos decir, los padres podríamos poner el nombre del necio o la necia. El necio o la necia menosprecia el consejo mío, hablando como padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Ahora, mire la diferencia. El que atiende el consejo, el que hace caso de la instrucción del padre, viene a ser prudente. La prudencia no es algo que se hereda, la prudencia es algo que se ejerce en una acción favorable a lo que estamos aprendiendo. Es como la sabiduría es desempeñar el conocimiento que estamos adquiriendo. Y aún en la sabiduría se necesita la prudencia. Se necesita la prudencia para hablar, la prudencia hasta para escuchar. Cuando estamos escuchando una discusión que no nos compete a nosotros, prudentemente tendríamos que alejarnos para que ellos discutan. Como cuando hay diferencias en el matrimonio, los papás están discutiendo, entonces el hijo sabiamente y prudentemente debe de apartarse porque eso le compete a ellos como padres, como matrimonio. ¿Me explicó? Y eso habla de prudencia. Bueno, la mayoría de los proverbios que están escritos fueron escritos por el rey Salomón, quien fue el hombre más sabio que ha existido, obviamente bajo Jesús, como humano. El rey David aconsejó a su hijo Salomón y le dijo: esfuérzate y sé valiente, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Cuando el rey David, antes de morir, y cuando Dios ya le había dado la encomienda de que Salomón iba a ser el que iba a heredar el reinado de Israel, entonces David toma parte a su hijo, podemos entenderlo, lo toma parte para decirle: hijo mío, esfuérzate, sé valiente, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, lo que ya tenían, lo que ya Dios les había proveído, como la Torá. Dice: para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Automáticamente, si volteamos esto, todo aquel que no obedece a Dios, atiende el consejo de Dios, honra a Dios, no espere prosperar. Ahora, tal vez muchos llevan la prosperidad a lo material. No. El apóstol Juan menciona a su amigo Gallo y le dice: yo quiero que seas prosperado en todo. Cuando habla de todo, no solamente habla de lo material, sino en todo, en salud, en conocimiento, en armonía con tu esposa, con tus hijos, con que tengas gracia delante de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo. Eso habla de prosperidad, de ir prosperar.
Se habla de las 3 P en la vida: prosperidad, perseverancia, persistencia, donde nosotros tenemos que no enfocarnos en lo que es lo material, sino prosperar. ¿Prosperar en qué? Que haya un crecimiento, que haya un avance. La prosperidad, lamentablemente, luego lo ven, una camioneta nueva, está prosperando. No, está más endeudado tal vez. No sé, pero lamentablemente a eso, el ojo humano a eso lo ve, lo llama prosperidad. Pero la prosperidad va más allá de lo material, y por eso David le dice a Salomón: para que seas prosperado en todo. Dice, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, como padre, como esposo, como comerciante, como contratista, como empleado, como en todo lo que hagas. El joven José, hijo de Jacob, fue prosperado aún estando como esclavo. Dice que todo lo que hacía prosperaba. Y su amo, ¿cómo se llama? Potifar, gracias. Aquí todos predicamos. Potifar veía la gracia de Dios en él. Inclusive Jacob, mire que Jacob, su tío Labán, sabía que en lo que hacía Jacob prosperaba. Y eso lo sabía Labán, tanto así de que no quería que se fuera, porque sabía que ahí tenía, le podríamos llamar, la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía prosperaba. ¿Por qué? Porque esperaba, ellos obedecían de alguna manera. Por ejemplo, hablando de José, obedecía y tenía temor de Dios. Y David le dice a Salomón, dice: esfuérzate, sé valiente, obedece la ley de Jehová, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Un negocio, bueno, busca el consejo de Dios. Que vas a empezar una carrera nueva, busca el consejo de Dios. Que vas a moverte de un trabajo a otro, busca el consejo de Dios, para que seas prosperado en todo. David era un hombre que amaba a Dios, a pesar de que David falló muchas veces. Su fe no fue quebrantada. Sabemos que falló como padre, como esposo, como rey también falló. Pero había algo que lo distinguía, y algo que lo distinguía era que tenía ese temor de Dios, de que lo hacía regresar con Dios, aún a pesar de que había fallado. Entonces David, a pesar de que falló muchas veces, su fe no fue quebrantada, y pudo aconsejar a su hijo Salomón: acuérdate cómo yo fallé, pero que Dios en su misericordia me perdonó, y esto. Él podía darle testimonio de su vida, a pesar de sus errores. Él le podría decir, como yo le he dicho a mis hijos: aprendan de mis errores, no pasen por donde yo pasé. Si me caí, si voy bien avanzando, sígame, pero usted no está obligado, nuestros hijos no están obligados, y jóvenes no están obligados a seguir los pasos de su padre si no está obedeciendo la palabra de Dios. O jovencitas no están obligadas a seguir ni siquiera el consejo de su mamá, si no se está sujetando a su marido, como es la encomienda que se le da a la mujer. Ni al varón, cuando el varón no se sujeta a Cristo. Más adelante Dios se le aparece en un sueño al rey Salomón, ya después de que la encomienda, la que le da David, fue antes de morir. Después muere David, ya Salomón como rey, y aquí Salomón, el Señor se le aparece en un sueño y le hace una pregunta. Le dice: pide lo que quieres y yo te lo daré. Y Salomón, aún con ese temor que tenía, porque había una reverencia hasta ese momento, él le dice: dame sabiduría, porque soy pequeño, soy joven y no sé cómo juzgar a este gran pueblo. Y dice: por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, por cuanto no me pediste riquezas, no me pediste algo más que le dice. Él dice: por tanto yo te daré sabiduría, y ya la tienes. Eso porque pidió con sabiduría. Y dice: y aún lo que no me pediste, eso te lo voy a añadir. No habrá otro rey como tú, no habrá otra nación como tú. Iba a haber paz. En el tiempo de David como rey hubo guerras, pero en el tiempo de Salomón no hubo guerras. Y entonces él fue bendecido a través de David.
Entonces vemos que el rey Salomón pide sabiduría. Más adelante Dios le vuelve a hablar que le pidiera lo que, perdón, eso ya lo dije. Más adelante Dios vuelve a hablar con Salomón, dándole advertencias de mantener en integridad, pero también le da la advertencia de qué es lo que pasaría si no lo hace. Y esto nos lo enseña en Primera de Reyes capítulo 9. Dice, habla después de que terminó el templo, dice, y cuando Salomón versículo 1, hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había parecido en Gabaón. Y dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella están mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, aquí le dice, y si, ¿qué dice? Es una condición, ¿sí lo ven? Y si, habla de que si no anduvieras, así te va a ir. Por eso le da la advertencia, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad. Integridad se traduce pureza, honestidad, y aquí no está hablando de que David no falló, sino que está hablando que a pesar de sus errores, David volvía a confiar en Dios y volvía a pedir perdón, y él entendía de la reconciliación con Dios. Dice, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente, ese más habla de pero, sin embargo, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo os he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les ha entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Esto se llama como consecuencias. Por ejemplo, y como les advertí que era para los jóvenes, imagínate, joven, imagínate, dice mi hijo, que Dios en su soberanía permitió que tu papá, el parrandero, el borracho, parrandero y jugador, llegara hasta lo más bajo, hasta lo más vil, para que Dios en su misericordia le llamara en su gracia para que se convirtiera al Señor, y que se convirtió al Señor, y que igual que tu mamá, que no conocía de Dios, que solamente vivía una vida religiosa tal vez, y que después se convirtieron al Señor, y que te dio testimonio de cómo la gracia había proveído a tu familia, y que ahora, después de que habías experimentado la gracia de Dios, porque estás aquí no por casualidad, sino porque Dios llamó en su soberanía primero a tus padres para que tú le conocieras.
Y que después de todo tú digas, no, eso no me interesa. Y te vayas tras dioses ajenos. Y dioses ajenos no simplemente se puede traducir a lo que es ir a postrarse a una imagen o a una pintura, sino dioses ajenos es todo aquello que interfiere con nuestra relación entre Dios y nosotros. Puede ser de que a lo mejor te vas tras la ciencia, haciendo a un lado la sabiduría de Dios. No quiere decir que no estudien, pero te puedes ir, por ejemplo, tras tus amigos en vez del consejo de tus padres. Te puedes ir, por ejemplo, tras tu avaricia o tu carrera en vez de poner a Dios en primer lugar. Entonces vas a ir viendo las consecuencias. Por eso aquí les dice, y se burlarán de ti. Miren, de Dios se van a burlar mucha gente, pero después dice la Escritura, y Dios se burlará de ellos. Yo no quiero que pases por esa etapa donde Dios se vaya a burlar de ti porque te burlaste de Él. No menosprecies lo que Dios ha hecho hasta este momento en tu vida, a pesar de la rebeldía de tus padres, a pesar de que no tengan tanto conocimiento tus padres, pero Dios permitió esto porque la salvación es personal. Jóvenes, no echen a saco roto esto. No, pues hay el otro día, no. Mientras más te tardes, más vas a batallar, más vas a sufrir. Por eso era el consejo de que Dios le dice a Salomón, yo voy a estar contigo si me obedeces. Y en todo está la garantía de Dios, pero también hay consecuencias, donde el no obedecer a Dios va a traer consecuencias. Pero también está mostrando y está demandando, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Y es un consejo de parte de Dios, para todos. Pero en esta ocasión lo vamos a hablar a los jóvenes. Pongo delante de ti, escoge tú. Salomón también escribió al final de sus días el libro de Eclesiastés, donde da un consejo a los jóvenes, y esto está en Eclesiastés capítulo 11. Si pueden acompañarme. Capítulo 11, versículo 9. Dice del capítulo 11, versículo 9, dice: alégrate, joven, en tu juventud, disfruta tu juventud. El ser cristiano, el ser hijo de un pastor, de un ministro, el ser hijo de la hermanita, del hermanito y de la iglesia, tal vez vas a sufrir críticas, y eso es normal. De hecho, si no estás sufriendo críticas, algo está mal, porque entonces no estás en contra de este mundo, porque el mundo está en contra de los cristianos. Eso tienes que entenderlo. Por eso menciona esto, dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Disfruta, es cierto, tienes fuerza, te sientes capaz de hacer cosas, de tomar decisiones. Estoy hablando de adolescentes y jóvenes, los cuales, no, yo puedo hacerlo. No, mi papá no sabe nada, mi mamá ni el teléfono le sabe. Y menosprecian. Pero lo que sí menosprecian es que nosotros ya llevamos un camino recorrido, así como lo tuvieron nuestros padres cuando nosotros estábamos en la juventud, ¿cierto? Nosotros ya como adultos, hablo de los padres, ¿cuántas veces no nos equivocamos? Es más, estamos aquí porque muchas veces nos equivocamos, ¿cierto? Y Salomón, escribiendo esto, al culminar casi ya su vida, escribe este libro donde habla el énfasis habla de que todo es vanidad, vanidad de vanidades. Yo no me limité de nada, yo trabajé. ¿De qué sirve el trabajo, tanto trabajo, si todo es vanidad? Todo esto. Él estaba viendo al final de sus días toda la jornada de su trabajo
todo lo que había hecho, y dijo, todo eso es vanidad de vanidades. Y concluye con esto, mire, dice, al final de todo, en el versículo del 12-13 dice, el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa es encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir que no nos podemos esconder de Dios. Y en lo que está escribiendo aquí Salomón dice: alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y esto yo hablo, por ejemplo, en mi experiencia con mi hijo. Papá, ¿me das permiso de ir a hacer esto? Yo no le quiero robar su juventud, sus tiempos que pueda tener de pasar un buen tiempo de recreación con sus amigos. Claro que sí, mi hijo, vaya, disfrute, pórtese bien. Ahora, si yo no le doy ejemplo, ahí sí voy a tener un temor. Pero si ya le di ejemplo, ya le enseñé, obviamente que él es el que le va a rendir cuentas a Dios, ¿cierto? Y Dios lo está viendo. Yo no tengo la capacidad de Dios de verlo todo el tiempo. Es más, ni confío en él. Confío en Dios, que Dios puede tratar con él. Y ahí es donde yo te lo suelto, ¿sí? Y es donde está mi confianza, no en el hombre, ni con sus amigos, sino en Dios, quien puede tratar en él, en su corazón, que no, esto no se debe de hacer. Donde él, basado al conocimiento, a lo que se le ha enseñado, él pueda decidir. Cada quien, igual con mi hija, igual con todos ustedes, yo enseño, ¿cierto? Y usted le va a rendir cuentas a Dios. Y aquí dice, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero, ahí sí ya, ok, vive tu vida, pero sabe, entiende, comprende, capichi, comprende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, no el pastor, no la congregación, ni tus padres, aunque tienen toda la autoridad para ejercer su autoridad, pero sobre todo esto está Dios. A nuestros papás, nosotros cuántas veces no los engañamos. Hablo a los papás de hoy. ¿Cuántas veces? No, papá, no, yo no fui, no. Y Dios ahí, really. Ahora dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Ahora, ¿por qué le dice al joven, quita el enojo? Enojonas. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a ese muchacho al Señor Jesús? Un padre de familia angustiado dice, traje a tus discípulos a mi hijo que tiene un espíritu sordomudo. Un espíritu sordomudo, pues no hablaba. No, mi hijo, ven para acá. Y no, se dice que no escuchaba. Así están los jóvenes del día de hoy, ¿no? Hijo, hasta que escuchan, Brian, aquí estoy. Habla mi hijo. Pero en el caso de nuestros hijos, o sea, hay un espíritu sordomudo. Y yo menciono el espíritu de chocolate. Porque todo le choca y nada les late. Donde el padre les quiere decir eso, la mamá, mire mi hija, haga eso. Y dice la Biblia que ese joven echaba espumarajos. Y quisieron sacarle ese espíritu y los discípulos no pudieron y se lo trajeron a Jesús. Y Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportar? Y dijo, ¿qué tiene el muchacho? Ahora, Jesús no sabía en su soberanía, sabía. Pero aquí es donde le da la oportunidad al Padre que interceda. Dice, es que lo toma un espíritu y a veces lo sacude y lo hace que para allá y para acá. Así como el día de hoy están enojados. ¿Por qué estás enojado, mijo? ¿Por qué estás enojada, mija? ¿Por qué? O sea, a veces no hay ninguna razón.
Por eso no hablan. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Pues un espíritu sordomudo los toma, los sacude. Y dice, quita pues de tu corazón el enojo. Tranquilo, no te enojes. Porque miren, con sus amigos no se enojan. Se enojan con los papás. Ahora los enemigos son los papás. Y se rebelan contra los papás, no contra los amigos. No, los amigos, hey, tú y yo y tú y todo eso. Y chócala y se saludan para allá y para acá, echan un aroma y todo. Pero con el papá, con la mamá no. Quienes son los que están preocupados por ellos, por ustedes, jóvenes. Entonces dice, quita el enojo. ¿Se acuerdan de aquel niño? ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Por qué estás contento? Porque no estoy enojado. Está fácil. Lo contrario del enojo, que estar contento, agradecido con Dios. Gracias por el Padre que me diste, a pesar de lo que es. Ora por Él, ora por tu mamá. Si tiene un espíritu iracundo, si tienes espíritu de Jezabel, si tiene aquel espíritu dormilón del papá de Jonás, no, Señor, saca ese espíritu. Y solamente con ayuno y oración podrá salir ese espíritu. Dice Salomón, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Qué es? Hueco, algo hueco. Esto es pasajero, hermanos. Si a mí me hubieran predicado esto, y si yo lo hubiera entendido antes, no hubiera pasado por tantos problemas con mi padre. Yo menosprecié el consejo de mi padre. Ahora recuerdo los consejos de mi padre, aunque diga, no fue el mejor padre que digamos, pero fue mi padre. Y sin duda hubo buenos consejos, los cuales yo atesoro. Y ahí los llevo en mi corazón, los consejos de mi madre. Ahí estaba instruyéndome, dirigiéndome. Aún así en mi rebeldía contra mi padre, mi mamá me decía, es tu padre, respétalo. Es tu padre, respétalo. Siempre me llevó en mi rebeldía. Ya me voy a Estados Unidos. Avísale a tu padre. No, ¿para qué? No. Avísale, es tu padre. Y siempre ahí, Ariana, por favor. Los que dijo. Yo pagué las consecuencias, pero también tuve el privilegio de ponerme a cuentas con Dios, reconocer a mi padre como el soberano de la casa. Y Dios me dio la oportunidad de tener una muy buena relación y comunión con mi padre en sus últimos años, por lo cual estoy agradecido con Dios. Dice, capítulo 12, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador. Le está hablando a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Aquí no dice tal vez, quizá. Aquí te lo está garantizando. Los días malos. Te reprendo, pastor, pues repréndame, haga lo que quiera. Días malos van a venir. Y son necesarios, hermanos. Dice, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo un contentamiento de ellos. No tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué? Porque está enojado, no está contento, no está agradecido. Por eso, desde este momento, jóvenes, denle gracias a Dios. ¿Cuántas veces no se ha escuchado a aquel joven, es que no te pedí nacer? Y sí, te iba a preguntar tú. Ni se acordaba. No. Pero aquí habla de ser agradecidos con Dios, porque Dios usó, mire, en la soberanía de Dios, usted no es un accidente. Aún así haya sido producto de una violación, aún así haya sido un hijo, una hija no deseada, Dios permitió, y Dios en su soberanía permitió las circunstancias para llamarle, para que usted le conociera a través, y que llegara a este mundo a través de ese varón o de aquella mujer que lo trajo o la trajo a este mundo.
cuando vemos la vida de Salomón escribe el libro de Eclesiastés en una retrospectiva de su vida, mucha de la cual vivió lejos de Dios. Es cierto que fue el hombre más sabio, un hombre que edificó, construyó el templo de Dios y que dirigió bien a la nación en un tiempo. Sin embargo, vemos cómo poco a poco se puede ir desviando, cómo un padre de familia se puede ir desviando poco a poco, cómo un pastor se puede ir desviando poco a poquito. El adulterio no es de un día para otro, hermanos. El adulterio empieza con poquito a poquito. El desviarse de Dios no es algo que me rebelé contra Dios, ya no quiero hacer nada, ya no quiero servir. No, es algo que empieza poco a poco, hermanos. Es algo que empieza, los jóvenes empiezan poco a poco a rebelarse, porque empiezan a atender el consejo no de los padres, no de Dios, sino de los demás. Y aquí es cuando menosprecian el consejo de su padre, el consejo de Dios. Tal vez su padre no es el hombre más sabio, pero sin duda puede ser la persona que está dispuesto a pararse a la brecha por usted, joven, o por usted, jovencita. La diferencia entre de David, su padre, y de Salomón, que aunque pecaba, mantenía su fidelidad a Dios, volviendo arrepentido, hablando de David. Pero algo pasó en Salomón y fue que sus mujeres desviaron su corazón a dioses ajenos. Es algo, como menciono, poco a poco. Salomón no escuchó el consejo de su padre. Su padre le dijo: teme a Jehová, sé valiente, esfuérzate. Y le estaba dando el consejo: mira, vas a necesitar de la gracia de Dios. Este pueblo es muy grande, mira que hay de todo en la nación de Israel. Necesitas la guía de Dios. Atiende el consejo, atiende los mandamientos, los estatutos que están, los preceptos de Dios, el testimonio de Dios que está plasmado en la ley de Moisés. Y al principio así comenzó Salomón, como muchos jóvenes comenzaron, como muchos de nosotros comenzamos. Pero hubo un momento en el cual nos fuimos desviando como jóvenes. Estoy hablando a los padres ahora. Nos desviamos y por ende, pues, pagamos las consecuencias. Pero si hubiéramos atendido el consejo de nuestros padres, mires, si desde niños hubiéramos hecho caso a la maestra del kinder. ¿Qué era lo que decía la maestra del kinder? No pelees con tu compañero, no pelees. No griten, no griten. No le robes a tu compañerito, no roben. Guarda silencio cuando tiene que haber silencio. Pero no, nos rebelamos. Desde niños comenzamos ahí. Y hoy en día, pues, vemos cómo la maldad se ha multiplicado. Vemos la maldad y la necedad, inclusive aún en la inocencia de los niños, de las niñas. Pastor. Cuando nacen, que empiezan bien. Hay unos que muy tranquilitos, muy pasivos, pero hay unos que desde niños se rebelan y mantienen una energía que no positiva, sino rebelde. Le pegan a la mamá, no obedecen a la mamá, pero porque la mamá tal vez no disciplina. Y aquí es donde cuántas veces hemos visto, inclusive escuchado en los noticieros, donde el niño mató a su mamá, o un jovencito, o un adolescente hizo esto, hizo aquello. Cosas que, dice Pablo, ni aún en el mundo se dicen. Está pasando en la iglesia. Algo pasó en la vida de Salomón, y sí, lo podemos ver cuando se fue desviando, cuando fue apartando su corazón de Dios, y fue buscando, dice la Escritura, que en su rebelión vemos que él dice que la Escritura en Primera de Reyes capítulo 11, que
este varón tenía tantas mujeres. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. ¿Cuál era la recomendación de parte de su padre? No te vayas a dioses ajenos. Y cuando Dios le habla, si obedecieres, si hicieres esto y más, si te fueres tras dioses ajenos, la gente se va a burlar de ti, vas a pagar las consecuencias. Y dice la escritura, dice, cuando Salomón ya era viejo, estoy en el capítulo 11 versículo 4, dice, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque a pesar de que David fracasó como padre, tuvo errores, cometió imprudencias, sin embargo, él no llegó a ser un idólatra. Y vemos cómo, al contrario, a pesar de ese temor, como en su desobediencia, él no cayó en idolatría, sino que sabía dónde se podía refugiar y quién le podía salvar y quién le podía restaurar. Por eso están escritos los salmos de David, donde habla cómo ha sido restaurado él. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, dice, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Cómo cree que se sentiría Dios como padre? ¿Cómo se sentiría por la acción de su hijo Salomón? Algo que fue poco a poco. Salomón no escuchó el consejo de su padre al irse tras dioses ajenos como Astoret, Quemos y Moloc, y por ende pagaría las consecuencias todo el reino de Israel. Cuando muere Salomón, sube al trono Roboam, quien tampoco escuchó el consejo de su padre, porque no hubo consejo de su padre. La escritura no narra que haya habido un consejo de parte de Salomón para Roboam. Están las escrituras, pero no tomó aparte a su hijo, decirle, mira, mi hijo, así, así y así. Yo me equivoqué. Escribió, dice, todo esto escribió Eclesiastés, pero a lo mejor ni se lo leyó a su hijo o a sus hijos, pero sí, no lo hizo ni con Roboam, que iba a ser el futuro rey de Israel. Y cuando muere Salomón, dice la escritura en el capítulo 12, Primera de Reyes, capítulo 12, dice, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Ya para esto, ya había inconformidad en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque Salomón empezó a cobrar más impuestos para edificar los templos a los dioses ajenos, y eso provocaba la ira del pueblo de Israel. Y cuando sube al trono Roboam, dice que fue así que ni siquiera fue consagrado como rey, no fue coronado como rey en Jerusalén, donde debió de haber sido, porque él sintió en el reino del norte. Siquem llegó a ser por un tiempo un lugar estratégico, porque estaba lleno estaba donde estaban los mayores líderes del reino del norte, aunque aún no estaba dividido. Pero ahí dijo Roboam, no, yo voy para congraciarme con la gente, con los líderes. Y dice que fue para allá para ser coronado, dice, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabot, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle.
Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo. Jeroboam era un líder en la nación de Israel, pero que cuando se quiso rebelar por lo que estaba haciendo Salomón, él huyó porque supo que Salomón lo iba a matar, huye a Egipto. Pero cuando muere Salomón, le llevan la noticia, él regresa y ahora ya como un líder va delante de Roboam para hacerle una petición. Y le dice, Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, más ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Jeroboam, él no quería rebelarse, no quería, aunque traía sus intenciones, porque Jeroboam pues no era de la familia de David, pero vemos como Jeroboam, él traía sus intenciones, pero aquí vemos de que él no se quería rebelar, él quería estar sujeto al gobierno, al reino de Roboam, pero él le dice, ¿sabes qué? Disminuye los impuestos. Tu padre puso un yugo muy pesado sobre nosotros, ya hay una inconformidad, entonces puede provocar una rebelión, una independencia. Dice, versículo 5 dice, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Qué es lo que hizo? Él hace lo correcto, ¿cierto? Buscando el consejo de los ancianos, de los sabios. Y la escritura nos enseña que en la multitud de consejería hay sabiduría, de que no tomemos, en este caso, que él no tomara esa decisión por sí sola, tal vez por una emoción o por algo, no, sino buscar consejo, como lo hacía también Salomón. Por eso los tenían los ancianos ahí alrededor de Salomón. Sin embargo, dice, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Como dice, trátalos bien, disminuye la carga sobre ellos, quítales parte de ese yugo, que puso tu padre. Le están dando un buen consejo, porque el rey es como el presidente está para servir, no para que se le sirva. El rey está para gobernar, pero para gobernar con equidad, sin justo juicio, más bien con justo juicio, de ser un líder, pero que va a rendir cuentas, porque nadie puede estar en autoridad si no está sujeto en autoridad. Entonces Roboam busca el consejo de ellos y dice, es como nuestros hijos, ¿qué es lo que deben de hacer? Buscar el consejo. ¿El consejo de quién? Primeramente de sus padres. ¿Qué debo de hacer? Mira, papá, que quiero emprender esta carrera, o quiero abrir este negocio, o fíjate que este muchachito me está buscando, ¿qué consejo me das? O la muchachita, como sea, siempre buscar el consejo de los padres. Y cuando el padre pues vamos con el pastor, porque para eso está el pastor, aunque no lo quiera, aunque no me acepte, para eso está, de parte de Dios. Ese es ¿cierto? O un amigo que tenga el temor de Dios. No fuiste con tu papá, no fuiste con el pastor, busca al menos a alguien que tenga el temor de Dios. Tal vez es de tu edad, pero que tenga el temor de Dios, que te dé un buen consejo, que te diga lo que tienes que escuchar y no lo que quieres escuchar. Y ellos hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían creado con él y estaban delante de él.
¿Qué esperaba escuchar? Lo que él quería escuchar. Alguien sin sabiduría. Por eso los ancianos que estaban ahí se entiende de que eran personas entendidas, que tenían conocimiento de la ley, como de los estatutos, como del gobierno que se debe de ejercer en un reino. Por eso estaban ahí como consejeros. Pero él dijo, no, yo me voy con el chanclas, yo me voy con el oreja, yo me voy con los de su barrio, con los que crecieron con él. ¿Qué consejo le podían dar? Si tú buscas el consejo, un consejo acertado, mira, va a estar fácil. Primeramente, ni modo de que tu padre o tu mamá te vaya a dar un mal consejo, porque siguen siendo los responsables delante de ti, delante de Dios, ¿no? Por ti, jóvenes. Amén. Aunque no diga amén, así debe de ser. Él fue a buscar el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás al pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo. Si les hablarás, el menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Como diciendo, ni se imaginan con quién se metieron. Si mi papá era rudo, no, yo soy el Chapo. No, yo soy más cruel. Sigue diciendo versículo 11, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de que los ancianos le habían dado. ¿Qué estaba haciendo Roboam? Menospreciando un buen consejo. Un buen consejo siempre te va a llevar a la unidad, no a dividir, no a que pelees, no a que estés contendiendo. No, un buen consejo es llevarlos a la unidad. Entonces dice, me quedé en el 14, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo, el rey, al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Anías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabot. Ok, tengo que aclarar esto. En la soberanía de Dios, Dios había permitido, o de hecho ya había un profeta que se levantó, que encontró a Jeroboam y le dijo, ¿sabes qué? Dios te ha escogido para que tú gobiernes, para que tú tomes 10 tribus de la nación y se va a dividir el reino. Y esto era de parte de Dios, porque Dios es soberano y porque Dios es un insapiente, ya sabía lo que iba a pasar. De hecho era el resultado de que de Roboam, no, el resultado de Salomón, que no enseñó, no instruyó, y aquí ya cae la encomienda de nosotros los padres, porque no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad y criticar a nuestros hijos porque tomaron malas decisiones si no les dimos un ejemplo o si no les enseñamos.
Entonces, Roboam no es más que la consecuencia de una mala decisión de Salomón de irse desviando poco a poco, poco a poco. ¿Cuál fue su problema? La lujuria. Más de 1000 mujeres. Y no solo eso, sino que lo peor fue de que vino cayendo en idolatría, lo que estaba extremadamente prohibido delante de Dios. Entonces dice, versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Hablando ya al pueblo a través de Jeroboam. No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Aquí lo que está diciendo, cuando le dieron la oportunidad a Roboam de que tomara el consejo de los ancianos, ¿qué vas a hacer? Disminuye el yugo, baja los impuestos, no vengas con yugo sobre nosotros. Y le explican por qué. Y él puede entenderlo, pero su avaricia, su codicia y la de sus compañeros y cuando él no hace caso, la osadía de no tomar en cuenta el consejo de parte de Dios a través de los ancianos que le estaban dando un buen consejo, él menosprecia el consejo, entonces vienen las consecuencias. Cuando las consecuencias es de que Jeroboam dice, ok, junten sus chivas, vámonos, junten sus tiendas, acarreen con todo, y se dividió Israel, las 10 tribus del norte y 2 tribus en Judá y lo que es Rubén. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender de todo esto? Bueno, al no entender el consejo de Dios, que Dios está proveyendo para nosotros a través de nuestros padres, estamos menospreciando el consejo de Dios. Ahora, todo consejo, sea de quien sea, de tus padres, del pastor, de un líder en la iglesia, de un amigo con temor a Dios, todo debe ser filtrado con la palabra de Dios. No es lo que diga el pastor, no. Eso sería altanería, prepotencia, no. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de mi problema, de mi situación? Y que Dios use al pastor, use a tus padres, use a alguien con temor de Dios para que llegue el consejo de parte de Dios y no lo menosprecies. Roboam menospreció el buen consejo de los ancianos que tenían sabiduría y tenía toda la intención de llevar al pueblo a la unidad. El rey valoró más el inexperto consejo de los ambiciosos de sus amigos de la juventud. ¿Por qué? Porque había crecido con ellos. Hay algo que a mí, en lo personal, me ayudó en mi desarrollo, en mi crecimiento, es de que la mayor parte de crecimiento yo crecí con amigos mayores que yo, y eso me ayudó, porque imagínense un roto para un descosido, ¿qué consejos me iban a dar? Cuando inclusive yo me rebelé contra mi padre, hubo amigos que me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Es tu papá? ¿Cómo te vas a rebelar? Y aunque no me gustaba mucho su consejo, sabía que era un buen consejo. Cuando hacía algo malo y que me decían lo que tenía que escuchar, sabía que era un buen consejo. Pero cuando me decían lo que yo quería escuchar, yo nomás decía, sí, ¿verdad? Y seguían lo mismo. Y Roboam menospreció el consejo de Dios, menospreció el consejo de David su abuelo, menospreció el consejo de los ancianos y se fue tras sus amigos de la juventud.
Jóvenes, ¿creen que van a encontrar un mejor consejo que el de sus padres? Es una pregunta que usted se va a responder. ¿Acaso cree que sus amigos le aman más que sus padres, que lo vieron crecer, que la vieron crecer y que están pagando por su educación? ¿Usted cree que usted le interesa a sus amigos? ¿Usted cree que los amigos de ahí de la juventud le interesaba Roboam? No, no creo. No, ellos querían sacar beneficio. No, saca más, saca más. No. Tal vez tus padres no han sido perfectos, pero eso no los descalifica para darte un buen consejo. Hemos fallado como padres, ¿correcto? Todos. Sin embargo, eso no nos descalifica para darles un consejo a nuestros hijos, inclusive que aprendan de nuestros errores. Todo consejo tiene que ser filtrado sobre la palabra de Dios. Hay algunos padres que se autodescalifican para dar un consejo por su testimonio. Salomón se descalificó porque se fue tras dioses ajenos. ¿Cómo podría decir, ama a Jehová, tu Dios? No, porque él ya estaba tras dioses ajenos, adoraba a dioses ajenos. Eso lo descalificaba. Y aunque nosotros como padres cometamos errores, eso no nos descalifica para que nosotros podamos dar un buen consejo a nuestros hijos. Porque el simple hecho de llevar un trayecto recorrido más que ellos, eso nos califica para que ellos entiendan inclusive de nuestros errores. Porque hay algo de sabiduría que dan los años. También puede ser de que hay algunos amigos, o vamos a decir, hermanos en Cristo, o jóvenes en Cristo que tienen el temor de Dios, que te pueden aconsejar mejor que tus padres. Desgraciadamente, a veces así es. ¿Por qué? Porque la sabiduría no lo dan los años. La sabiduría lo da el temor de Dios, porque el temor de Dios, el temor hacia Dios trae sabiduría. Pregúntate, joven, el consejo que me está dando mi amigo, mi compañero, ahí el del barrio, ¿me acerca más a Dios o me aleja más de Dios? ¿Me está alejando de Dios? El consejo de estos jóvenes estaban alejando más a Roboam de la voluntad de Dios, porque aquí no dice que consultó a Jehová, no, consultó a los ancianos, y él al menos los ancianos, a lo mejor ellos sí oraron, pero quedan descalificados cuando primeramente tenemos que buscar el consejo de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de mi situación como joven, en mis tentaciones? Cuando el joven José se vio frente a una tentación, él lo primero que dijo, ¿cómo haré esto delante de Dios? Porque sabía que Dios lo estaba viendo. Cuando vino la tentación de la esposa de Potifar, él dijo, jamás yo haría esto. También habló de la casa de su padre. El consejo que te están dando tus amigos, ¿te acerca a Dios o te aleja a Él? Te aleja de Él. Este es el mismo consejo que quiero que les den a mis hijos en su tiempo. Pregúntate, joven, ese consejo que tú estás escuchando, ¿es el mismo que tú quieres que le den a tus hijos, a tus hijas, cuando tengan tu edad? ¿Que se rebelen contra sus padres? En este caso, que se rebelen contra ti. ¿Que se rebelen contra Dios? ¿Estoy yendo con la persona que me dice lo que quiero escuchar o lo que tengo que escuchar? Pregúntate. Pregúntate
Fíjate si la vida de ese amigo o amiga que te está aconsejando, su vida revela un temor a Dios, sus palabras revelan, su consejo revela lo que hay en su corazón, que tiene temor de Dios. Si tú llegas enojado, es que mi papá no me entiende, y el otro diga, sí, ¿verdad? No, tampoco el mío, mira que no. Ese no es un consejo que te va a llevar a la unidad. Si te dice, ¿qué hiciste? No, pues porque llegué tarde, por esto, por lo otro, que no hice el aseo, es que tienen razón tus papás. Nomás porque les robé. ¿Qué tienen? Todos lo hacen. ¿Por qué te enojas? ¿Han visto los memes o los videos cuando los niños se enojan cuando les quitan el teléfono? Santo. Quita el enojo. Quita la maldad que llevas en tu carne. David dijo en el Salmo 64:2: escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Ora al Señor, apártame de esas malas amistades. Si no estás honrando a Dios y el testimonio de esas personas no honran a Dios, apártate, aléjate. ¿Qué fue lo que hizo José? Corrió en su momento. David en su momento, al verse enfrente a la tentación, al ver a Betsabé cuando se estaba bañando, y él preguntó, ¿quién es esa mujer? ¿Qué le dijo el otro? Es la mujer de Urías, pero fíjate que así, ¿cómo la aconsejaría? De tal manera que el rey dijo, tráigamela. ¿Por qué no dijo, es la esposa de tu amigo fiel, aquel que daba la vida por ti? Pero si su consejo, no. ¿Qué lo llevó al pecado? Obviamente su corazón, pero no fue reprendido por alguien con temor a Dios. Cuando regresó el hijo del hermano pródigo, que venía de su jornada de trabajo y oyó ahí la banda que estaba tocando, porque el padre había hecho una fiesta, porque su hijo había regresado, su hijo pródigo, ¿cómo le diría su compañero? Tu papá hizo matar el becerro gordo y estamos haciendo una fiesta, lero, candelero, y no te invitó. ¿Sería un buen consejo ese? ¿O buenas palabras sabias? Porque dice la escritura que se enojó. ¿Por qué se enojó? Si esa persona le hubiera dicho con sabiduría, sabes de que tu hermano llegó, fue tomado de lo más vil y despreciable para los judíos, trabajaba con los cerdos, pero tu padre, movido a misericordia, mira esto, lo recibió y esto, tal vez la historia sería diferente. ¿A quién estás escuchando, joven? ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de Dios? Todo consejo que te incita a rebelarte contra tus autoridades, tus padres, el gobierno, la escuela, la iglesia, no puede estar en la voluntad de Dios. Recuerdo cuando un joven vino ante Jesús buscando recibir un consejo de parte de Jesús para pedirle, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Dijo, ya los he guardado todos. Pero él sabía que algo le faltaba. Por eso, si no hubiera hecho la pregunta, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? En ese momento el Señor Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el muchacho se entristeció porque tenía muchas posesiones. No siguió el consejo de Jesús, menospreció el consejo de Jesús y el mandamiento, por lo cual no tuvo vida eterna. ¿De qué serviría seguir los mandamientos si no hay temor a Dios? Tal vez estás viniendo a la iglesia porque te traen tus papás,
Pero ¿de qué serviría si no estás entendiendo de qué es la oportunidad que Dios te está presentando para que tú le rindas una respuesta a tu entendimiento, joven, jovencita? El hijo pródigo se rebeló contra su padre, tal vez por el consejo de un mal amigo que sin duda después lo abandonó. ¿Dónde sacó el joven de que dame la herencia? Tal vez, estoy especulando, tal vez ahí su compañero de escuela, su compañero ahí con el que jugaba, mira todas las posesiones que tiene tu papá, ¿por qué no le pides? Y eso lo llevó a rebelarse contra su padre y decirle, ¿sabes qué? Tú para mí estás muerto, dame la parte que me corresponde. Y dice la escritura que se fue a vivir perdidamente. Sin duda en ese momento con dinero le sobraban amigos. Cuando yo veo así las vidas, porque yo pasé por ahí, joven, aunque no lo crean, también fui joven, y hubo amistades que me apartaban más de Dios y me apartaban más de la casa de mi padre. Vente, vámonos a tomar, no le hagas caso al viejo, no, vente por acá, vente por allá. Y me rebelé. Les hablo con conocimiento de causa, no pasen por donde yo pasé. Me rebelé contra mis padres. Si no, ¿cómo les podría hablar de esto? Ahora, por la gracia de Dios, que Dios me ha concedido 2 hijos, y que ahí la llevan, y ellos, por la gracia de Dios, no han pasado por donde yo pasé. Pero por la gracia de Dios está el testimonio de Cristo en mi vida, y no porque sea perfecto, sino porque reconozco que Él es el que me puede guiar y darme sabiduría para guiar a mis hijos, así como mi esposa a sus hijos. Que cada uno de nosotros le vamos a rendir cuentas como padres. Siempre habrá un roto para un descosido. Un joven diciéndole a otro joven, vente para acá. Una jovencita, otra jovencita, vente, no les hagas caso. Las águilas se juntan con las águilas, los burros con los burros, las gallinas con las gallinas, los hijos de Dios con los hijos de Dios, y los hijos del diablo con los hijos del diablo. Porque qué comunión, dice la escritura. En Deuteronomio 30:15 menciona esto. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo pone en una balanza, lo pone en sus manos. Yo lo pongo delante de ti, porque te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que hagas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra, a la tierra a la cual estás por entrar, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no hieres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la bendición y la maldición. Escoge. ¿Qué es esto? El consejo de parte de Dios. Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todo traerá consecuencias. Todo traerá consecuencias, jovencita. Póngase de pie. Este es el momento en el cual usted puede decir, entendí, o estoy entendiendo. Estoy hablando de los jóvenes.
Pero también estoy hablando a los padres a los cuales cae la responsabilidad de dar ejemplo y dar el consejo a sus hijos. Que tenemos esa responsabilidad delante de Dios de aconsejarles, de guiarles. Que tal vez tengamos que usar el consejo junto con la vara. Bueno, sin duda todos queremos rendirle cuentas a Dios favorablemente. No menosprecies el consejo de parte de Dios. Salomón lo menospreció. Roboam ni siquiera recibió el consejo de su padre. Tal vez su padre no le dio testimonio tras irse a dioses ajenos. Sin embargo, mira esto. Él tenía la decisión. Cada quien decide. Tú no puedes culpar a tus padres por la vida que han llevado, tal vez en desobediencia. Roboam no tenía el carácter moral, no tenía la decisión de juzgar y criticar a sus padres. Él tenía que haber orado por su padre en vida. Sin embargo, el hecho de que nuestros padres no hayan hecho un buen trabajo con nosotros, eso no nos desliga de la responsabilidad como jóvenes de darle una respuesta favorable a Dios, porque sobre nuestros padres está Dios. Y a los que estamos aquí, a todos los que estamos aquí, no es una casualidad de que tú estás aquí. Estás aquí por la soberanía de Dios y por la gracia de Dios. Y cuando Dios ha derramado de su gracia, ahora Dios va a demandar de esa gracia. Incline su rostro. Déjeme orar. Orar por sabiduría a los padres y orar por los jóvenes para que sean valientes y que se esfuercen, así como el consejo que le dio David a Salomón. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Tal vez no están mis hijos aquí, tal vez no está mi hija aquí, tal vez están separados de tu voluntad, mi Dios, apartados de tus caminos, mi Dios. Ayúdame, Señor, a darles un buen consejo, Señor, acompañado con un buen testimonio. No soy perfecto y reconozco mi imperfección como padre, como madre, pero reconozco, Señor, que en tu soberanía, Señor, y en tu misericordia, Señor, que tú puedes llamarles, Señor, ahí donde están, tal vez ahí en el rincón de una cantina, tal vez ahí en un prostíbulo, tal vez ahí en el rincón de una cárcel, tal vez ahí en un hospital, no lo sabemos, pero te pedimos misericordia. Te pedimos, Señor, que atiendan el consejo de parte tuyo, mi Dios. Envía obreros. Si nosotros no hemos podido acercarnos a ellos por la dureza de su corazón, te pedimos, mi Dios, que envíes obreros, envíes a alguien con autoridad de parte tuya, Señor, para que les hable al corazón. Ayúdanos como padres a interceder, a rogar, a orar por nuestros hijos, para que ellos a su vez den de gracia lo que han recibido de gracia cuando a ellos les corresponda ser padres. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, mi Dios, para atender tu consejo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Qué bondad, cómo es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y
saber